Amén, hermanos. Esta oportunidad vamos a mirar las Escrituras. Quizás un pasaje que hemos leído muchas veces, pero el Señor siempre nos está hablando. Y vamos a ir allí a unas palabras que dijo el Señor en Mateo. Hace mucho tiempo he estado pensando en este capítulo 24, que así como nuestro hermano David nos compartió una serie acerca del misterio de la piedad, quizás podríamos ahondar en este tiempo acerca de este capítulo muy importante que el Señor habló, ¿cierto? Y que el Señor vaya alumbrando la mente de otros hermanos para que vaya dándole continuidad a esta palabra. Para entender esta respuesta este capítulo 24, en el verso 1, tenemos que entender primeramente el contexto de esto en el capítulo 23. Y vamos a leer allí el capítulo 23, verso 3. Para ir a leer después el primer pasaje allí en Mateo 24. Y el Señor aquí está hablando con mucha autoridad, está hablando con mucha fuerza, porque ya siente Él con quién se topó, con este grupo de personas llamadas fariseos, un grupo realmente cansador, agotador, tercos, llevados a su idea y con su propio modo de pensar con respecto a las cosas de Dios. Y el Señor vino a derribar todo esto. Recién conversábamos con el hermano Eric aquí antes de empezar la reunión y vemos cómo el Señor se relacionó con el pueblo de Israel en ese monte de Sinaí, ¿cierto? Donde el Señor le entregó a este pueblo todo lo que tenía que ver con lo de Dios, el tabernáculo, todas las ofrendas, todos los sacrificios, los sacerdotes. Y aparece el misterio de la piedad en la tierra, ¿cierto? Para decir así, el Señor Jesús, mucho tiempo después, pero ya no se encuentra Él con algo como en el monte de Sinaí, allá con Aarón, con Moisés, con esa forma de acercarse al Señor y ser temerosos de Dios, sino que se encuentra con todo un sistema religioso que más bien, en vez de ayudar al Señor, ha causado un daño a la obra de Dios en la tierra. En este caso, en el pueblo de Israel, esta gente se había posicionado y se había adueñado de una verdad que no les pertenecía. Y aparece, como dije, el misterio de la piedad, el Señor Jesús, ¿cierto? Dios mismo entre nosotros. Y el Señor se relaciona con un grupo de personas muy reducido, un total de 12 hombres, y empieza a comunicar lo que Él traía desde el cielo, ¿cierto? El Evangelio de Dios. Y ese Evangelio de Dios que habla acerca de Él mismo. El Señor se va y es recibido arriba en gloria, ¿cierto? Porque nos faltó esa parte del misterio de la piedad. El Señor ciertamente fue recibido arriba en gloria por la victoria que tuvo en esta tierra. Y la iglesia empieza a caminar ahora, guiada por el Espíritu Santo, pero a la vez también intervenida por ciertos hombres y mentes humanas, que a través de la historia les fueron agregando cosas a la iglesia. Tradiciones, ritos, costumbres, ceremonias, vestimentas especiales, como vemos en el catolicismo, y ahora las iglesias llamadas judaizantes también, y cómo de alguna manera han tergiversado lo que el Señor Jesús en persona aquí en la tierra, porque anteriormente el Señor entregó a un hombre que fue Moisés, pero ahora Él vino especialmente también, no solamente a rescatarnos, sino a traernos un original, una palabra de parte de Dios a la tierra. Y a que eso vino el Señor. Y ese original fue manipulado por los hombres. Y hoy día vemos ese resultado. Vemos este resultado tan terrible, ¿no? Cómo la iglesia está
transformada en algo que no debe ser. Entonces ya en este capítulo 23, como dije, el Señor tiene un hay aquí. Dice el verso 13, más hay, ¿cierto? Este hay es de juicio, ¿cierto? No es un hay de haber, ¿cierto? Es un hay terrible, y que el Señor nos libre algún día de nosotros estar bajo uno de estos hay. Hay de vosotros escribas, ¿cierto? Los que llevaban a la recopilación de los libros, las cosas que se estaban sucediendo en ese tiempo, que eran como los escritores y los historiadores, ¿cierto? O los que escribían las cosas. Y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces vamos a ver uno de los primeros hay, 14. Son 7 en total. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Esto hoy día ocurre. Se hacen enormes campañas y se persigue a las personas para llevarlas supuestamente al Señor. Pero después, estas personas que sinceramente se entregan al Señor, se encuentran prisioneros, esclavos de un sistema y de la voluntad de hombres impíos que supuestamente hablan de parte del Señor y esclavizan a las personas. Al final, a tal extremo que estas personas muchas veces renuncian a la fe y prácticamente caminan en la tierra como muertos en vida. La iglesia no está para esto, hermano. La iglesia está para que los que vienen a Cristo sean animados, como leía el hermano Néstor, a la fe, sean animados a Cristo. No que un hermano venga y se sienta esclavo de un sistema, no que el hermano venga y se sienta esclavo de un hombre. Hermanos, todos nosotros servimos al mismo Señor, aún el que habla. El hermano Israel Mesina no es dueño de ninguna alma en esta casa. No somos dueños de nada. Solamente somos servidores de parte del Señor para desempeñar una labor. Nada más. Así que no está en nosotros perseguir, ir a ser un discípulo, a un hermano, hablarlo y traerlo a un sistema y esclavizarlo, y que la persona se sienta totalmente allí triste, en la angustia. Vamos a leer otros de los hay, verso 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Y a ciego que coláis el mosquito y tragáis el camello. 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. 29. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en aquellos días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Hipocresía, porque ellos sí eran partícipes en ese tiempo real de la muerte de los príncipes, de los profetas que sí estaban con ellos allí. Juan el Bautista lo mataron. Claro, Juan el Bautista lo mataron. Entonces todo era una hipocresía. 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas
y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mire lo que empieza a anunciar. Esa casa, allí donde estaban ellos, ese lugar, ¿cierto? Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, y el Señor allí con estas palabras se empieza como a despedir de ese monumento que era un ícono en ese rincón del mundo, el grandioso templo de Salomón. El templo de Salomón también había sido manipulado por los hombres, porque Herodes, no contento con lo que Salomón había construido, le agregó otras construcciones, edificios y cosas al original que Dios había permitido construir. Y eso también nos habla. El Señor dejó un original del Evangelio, pero ¿qué es lo que hace el hombre? Construye cosas alrededor de eso, de ese original. Y Dios nunca está de acuerdo con eso, hermano. Por eso que tenemos que pedir siempre Señor sabiduría para que en nosotros mismos acá no estemos también construyendo cosas, edificando cosas que al Señor no le gustan. Compartíamos con el hermano Eric acá que la reunión de la iglesia es tan simple, es tan sencilla. La reunión de la iglesia es una reunión, en principio era espontánea, donde los hermanos se reunían. No era hoy día algo orquestado, dirigido, donde un predicador tiene el dominio de la palabra y nadie puede intervenir. El Señor tiene que ir mejorando eso, cambiando eso en nosotros, para que podamos caminar sanamente. Y aquí vamos a entrar ahora al verso 24, al capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo, dicen, porque ya no le iban a ver más allí, ¿cierto? Ya salió de ese templo, y el Señor dijo que ya no iba a habitar más en templo hecho con manos humanas. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Que iba ahora a habitar dentro de estos templos. Nosotros, ¿cierto? Cada uno de nosotros es un pequeño templo para el Señor. Entonces el Señor se despide de alguna manera de este templo y dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, para no volver más allí, con ese tremendo discurso que da, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, lo que estábamos hablando, todas esas construcciones muy bonitas que le había agregado anexo Herodes, ¿cierto? Los edificios. Ellos estaban fascinados con esa construcción. Eran algo espectacular para la época. Todas las naciones admiraban esa construcción porque supuestamente allí habitaba el Señor. Pero lo único que hacía esa majestuosa construcción no nos acercaba a Dios, más bien nos alejaba. Hoy día podemos ver en las noticias cómo Francia está reconstruyendo esa catedral de Notre Dame y el Estado de Francia gastando millones para recuperar un edificio que es ícono de la arquitectura y del arte mundial. ¿Y qué hace ese edificio? ¿Lo acerca al Señor? ¿O las personas que van allí van en busca de Dios o a admirar una construcción? Todas las obras de arte supuestamente religiosas, lo único que hacen, te alejan del Señor, no te acercan. Porque las personas, el alma de las personas queda con la admiración de lo que se construyó. Constantino mandó a construir basílicas por todo el mundo. Y dice que es la admiración de las obras de arte. ¿A usted no le llama la atención, hermano, que casi todas las construcciones católicas son considerados monumentos mundiales, obras de arte? ¿El Señor mandó a construir obras de arte? No. Pareciera ser que mientras más grande es el templo, como que se acercan al Señor. Y no es así. Porque su corazón está lleno de la admiración de esa construcción. Y dice ellos
para mostrar los edificios del templo. Ellos también estaban fascinados ahí. Y vamos a ver quiénes son estos discípulos. Porque algunas denominaciones o grupos de hermanos, ellos no atribuyen esta palabra a la iglesia, como que el Señor no le está hablando a la iglesia. No, que le está hablando solamente a los judíos, ¿ya? Estas corrientes son hermanos John MacArthur, las asambleas cristianas, ¿cierto? Todas estas corrientes de hermanos, ellos casi no aceptan los evangelios. Estas palabras, Señor, porque el Señor le está hablando solamente a los judíos. Pero aquí el Señor le está hablando a sus discípulos, que es los primeros hermanos que tuvo la iglesia en la tierra. Y vamos a ver quiénes son estos discípulos. Están aquí en Marcos 13. Son los primeros apóstoles de la iglesia, los que el Señor llamó para instruirles, ¿cierto? Verso 13, capítulo 13, verso 1. Saliendo Jesús del templo, la misma situación anterior, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. La admiración, poniendo la mira en esas cosas. Hermano, la iglesia no necesita un lugar espectacular para reunirse. No necesitamos un estadio como el que tiene Cash Luna. Hermano, la iglesia necesita a Cristo. Y como Él dijo, donde hayan 2 o 3 y un hermoso templo, allí estoy yo con ustedes. ¿Cómo dijo? Solo 2 o 3. Si es una casa, una casa. Y si un día no tenemos casa, en el patio. Y si el sistema nos persigue, en el cerro. Lo importante es que esté Cristo. Que esté el Señor. No nos maravillemos con las construcciones de los hombres, porque eso nos distorsiona la mirada, nos separan del Señor. Y si el Señor nos da un lugarcito para reunirnos, a ver, nos juntaremos allí, pero no es nuestra admiración, es Cristo el Señor. Y mire, Jesús le respondió y le dijo: ¿ves todos estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan cumplido? De cumplirse. ¿Quiénes fueron? Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, discípulos del Señor. Como dijo una vez el hermano Gino, la crema innata de la iglesia, los primeros hermanos. Así que el Señor aquí, el Señor Jesús no le está hablando a los judíos en general, le está hablando a los fundamentos de la iglesia, a los primeros hermanos. Así que lo que el Señor Jesús habló aquí tiene que ver hoy día con nosotros. Así que Mateo 24 es para la iglesia, no es solamente para los judíos. ¿Amén? Entonces, para ir aclarando estos asuntos, porque todas esas doctrinas son erróneas. El Señor le está hablando a la iglesia aquí, a los primeros hermanos, a los primeros apóstoles de la iglesia. Entonces ahora veamos ahí Mateo 24. Verso 2. Respondiendo él, les dijo: este es el Señor Jesús. ¿Veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Ya el Señor dijo: ya todo esto tiene que ser derribado. Todas estas cosas de los hombres, todas estas tradiciones, todos estos ritos, al Señor no le interesó ya nada de ellos. Aunque estaba allí un ícono de Salomón, un precioso templo. Pero el Señor anuncia aquí algo terrible para su vida, que iba a derribar todo eso y le quedaría piedra sobre piedra. Y nosotros también tenemos que decirle al Señor, hermano, si algo hemos construido con nuestros pensamientos, algo de modificado que está fuera del modelo de Dios, tenemos que decirle: Señor, que no quede piedra sobre piedra. Que todo sea derribado. El hermano Alducín, ¿lo ubican?
anunció hace unos días atrás una fecha acerca de la venida del Señor. Y según él, decía que en el año 2028 era la venida del Señor. Y después se dio cuenta del error que había cometido, porque nadie puede saber la fecha de la venida del Señor. ¿Sabe lo que hizo ese hermano? Pidió perdón y se arrepintió de lo que había dicho. Ese tipo de personas necesita la iglesia. Y que todos nosotros seamos capaces en algún minuto de reconocer que en algún punto estamos equivocados y que no lo sabemos todo y que nos podemos equivocar, hermano. Pero no edificar cosas dentro de nosotros que al Señor no le agradan. Y el Señor hasta el día de hoy está diciendo, no va a quedar piedra sobre piedra. Y hemos visto a través de la historia como grandes movimientos, grandes ministerios, ha quedado solamente un letrero. No queda nada, hermano. Porque el Señor, lo que no es edificado en Él, tiene que ser derribado. Y todo lo que edificó el catolicismo en base a la persona de nuestra hermana en Cristo, María, también. Aún para ese sistema que ha sido el sistema más dominante de la tierra, hay una sentencia. Porque no va a quedar piedra sobre piedra, hermano. No puede quedar piedra, porque la palabra del Señor permanece para siempre. De cierto digo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, lo que yo he dicho, se tiene que cumplir nuestras palabras. No pasarán. Y ahí nos damos cuenta que estamos sirviendo a un Dios veraz, un Dios que cumple lo que dice. Amén. Verso 3. Vamos a leer hasta el 14 para entrar en algún contexto de lo que queremos ver hoy día. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ya vimos quién eran estos discípulos, ¿cierto? Y a los restos de los apóstoles que también andaban con el Señor allí, interesados en el tema. Y eso tiene que aparecer en nosotros. Tenemos que siempre estar pendientes, Señor, dinos, o queremos conocer las cosas, porque a veces solamente nos contentamos con la prédica de un hermano el día sábado o domingo. Siempre tenemos que estar a los pies del Señor preguntándole, como lo hicieron ellos aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Importante saber. ¿Y por qué es importante para nosotros, hermanos? Porque ya estamos viviendo la etapa final. Yo lo siento así. Hermanos, yo creo que la venida del Señor no está tan lejana como en el siglo XVII, XV, XIV, XVIII, XIX, XX. En el siglo XXI que nos ha tocado vivir, la venida del Señor está más próxima que nunca. Y es por eso que tenemos que prepararnos y saber algunas cosas. Vamos a ver la respuesta del Señor Jesús en el verso 4. Respondiendo, el Señor Jesús les dijo, primeramente afirma los corazones de ellos y les dijo, mirad que nadie os engañe. Mira, hermano, tenemos que estar atentos. Y lo hemos dicho 1 y 1000 veces en esta localidad. Mirad que nadie os engañe, a ninguno de nosotros. Porque el día del engaño está allí, a la vuelta de la esquina. Y también está a un clic el engaño. Muchas prédicas y cosas podemos ver por internet, hermano, pero todo hay que besarlas con la palabra. No porque el predicador sea eufórico y no sea fome como nosotros para hablar. Hermano, hay que besarlo. Hay que ver, a ver lo que dijo él. Yo escuché la prédica de Agustín cuando lo dijo el primer día. Y al tiro vienen pasajes en la Escritura que el propio Señor dice que el día y la hora no es ni Él, lo sabe. Solamente es una potestad que está en mi Padre, dice. Él solamente sabe la fecha de ese día. Y que me la va a comunicar a mí, al Señor Jesús, para yo ir a la tierra.
en su segunda venida. Entonces, si algo que el propio Señor Jesús como persona no sabe, aunque es Dios, menos lo va a saber un mortal. ¿Se dan cuenta? Entonces, mira, que nadie nos engañe. Gracias al Señor, este hermano pudo inventar el error. Entonces, lo primero que está preocupado el Señor diciendo, mirad que nadie, hermano, tenemos que estar atentos, no seamos ilusos, porque a veces hay lindas palabras, pero al final del discurso algunos dicen, no, el Señor no resucitó. Pero estuvo lindo el mensaje. Pero ¿y lo que dijo al final no le pesa? No, es que Dios no fue manifestado en carne. No, es que Dios no es, el Señor Jesús no es Dios. Si dice que Dios fue manifestado en carne, el que se manifestó en carne es Dios. O sea, que no es para que dar mayor explicación. Yo creo que, como dicen por ahí, uno no hay que tener 3 dedos de frente para darse cuenta de lo que está diciendo ese pasaje. Que tanto hemos estudiado estos días el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea, lo que se manifestó en carne es Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que negar que lo que caminó en esta tierra, ese hombre, era Dios? ¿Se da cuenta? Entonces, por ahí algunos fariseos hipócritas y escribas que hay hoy día tergiversan la palabra del Señor y nos quieren envolver a nosotros. Por eso es que tenemos que estar atentos. Cada vez que escuchemos algo, tenemos que tener la actitud del Señor Jesús. Vete, Satanás, porque escrito está. Cuando Satanás venga a través de una persona a engañarnos, ¿qué tenemos que decir? Vete, Satanás, porque escrito está. Entonces, ese escrito está es muy importante, hermano. Saber. ¿Ah? Saber, conocer. Sigamos avanzando. Entonces el Señor empieza a anunciar aquí lo de Mateo 24, esta profecía de Él, porque vendrán muchos en mi nombre, ¿ah? En el nombre del Señor Jesús, diciendo, ¿qué van a decir estas personas aquí? Yo soy el Cristo, vengan a mí todos. Y por ahí se levantaron varios, ¿cierto? Entre ellos uno que se llama Juan de Miranda, ¿cierto? Que ya murió y no tuvo el poder para resucitar y se quedó allí en la tumba. Y muchos de ellos que se han dicho, yo soy el Cristo, pero el Cristo que yo conozco resucitó para nunca más morir. Eso es lo que me dice la palabra. ¿Y por qué estos que se dicen el Cristo hoy día viven todos acogidos como Cristos de la tierra y se mueren? Entonces me tiene que sonar eso como hacer un clic adentro, como que hay algo raro en esto, ¿cierto? O sea que es tan raro que es un mortal pecador que como todos nosotros, que se murió. Y que un día el Señor va a tener misericordia de él para resucitarlo para condenación o vida eterna. Y yo creo que es más para condenación. Porque lo que hizo la tierra fue un engaño. Y suplantar al verdadero Cristo. Y llevar muchas personas al infierno. ¿Y qué podemos hacer por ellos? Ni siquiera orar, porque ese es un pecado de muerte. Es un pecado de muerte, como dice Juan. Y tendríamos que orar, pero no, ya no, ya. Él por sus hechos se condenó y lamentablemente y tristemente le espera una larga condenación eterna. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? No creerle. Así que cuando aparezca por ahí alguno, yo soy el Cristo, un día aparezca y golpee aquí, Padre el Señor, hermano, yo soy el Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Que se vaya. Y nos tenemos que decir bienvenido. Amén. Yo soy el Cristo y a muchos, que terrible, hermano, esta palabra me preocupa, esta cantidad, a muchos. Y cuando habla de muchos, es mucha gente, hermano. Hoy día están siendo engañados, a muchos engañarán. Bueno, damos gracias al Señor hoy día, que el Señor ha abierto los ojos de nuestro entendimiento para poder ver al Señor Jesús en su plenitud. Amén.
Hermanos, con la enseñanza que el Señor nos ha dado en esta localidad, es muy difícil que un hermano o una hermana se vaya a otro lugar y cuando ya le empiezan a enseñar cosas diferentes, la palabra que aquí se ha enseñado por mediante el Espíritu Santo pesa. Es verlo. Muchas personas cuando van engañados a otro sistema, en algún minuto, hermano, la palabra pesa. Si un día te engañan y te llevan a un lugar, tenlo por seguro que el Espíritu Santo te va a seguir hablando por la palabra y va a pesar. Y va a querer volver. Amén, que vuelva. Pero la palabra tiene que pesar. Porque nosotros, nuestra edificación que el Señor nos ha dado aquí, no es en base a cuentos de vieja, ¿cierto? O fábulas, como decía, como veíamos en Pedro, ¿sabes? La edificación de nosotros no se trata para entretener a la galería o contar historias. Nosotros estamos leyendo aquí pasajes de la Escritura sistemáticamente. Vamos leyendo. Y vamos a pasar al verso 6. Lo próximo que anuncia el Señor Jesús aquí, y se lo anuncia a ellos en particular, y esta palabra ha traspasado las barreras del tiempo, y es como que el propio Señor Jesús hoy día, en el siglo 22, ¿cierto? A 24 de abril, nos está diciendo hoy día a nosotros. Es lo mismo. Entonces nos está diciendo hoy día el Señor a todos nosotros, hermano Andrés, usted va a huir de guerras, ¿cierto? Y oiréis de guerras, y lo que más se está escuchando hoy día, por todos los días, oiréis, hay una guerra allá, se escuchó un rumor, hay otra guerra allá, otro rumor, oiréis de guerra, hermano, no vamos a estar nunca exento de esta realidad, siempre vamos a estar viendo esto, escuchando esto, porque van a haber muchas guerras, oiréis de guerras, y esto se va a cumplir, ¿sabe por qué? Porque nos está diciendo el Señor Jesús. Todo el panorama mundial, desde el primer hombre que tuvo la tierra, del último ser humano que van a ser dentro de este periodo antes que el Señor Jesús gobierne, el Señor ya los vio antes de la fundación del mundo. Él conoce cada paso, cada historia. Él vio a los peores tirando de la tierra. Él vio los peores conflictos del ser humano, los vio. Y los describe en la palabra a los tercos, a los malos, a los soberbios. Y entonces podríamos decir, ¿y por qué no nos previno antes? ¿Por qué no intervino en la historia de la humanidad? Para que esas cosas no ocurrieran. El Señor es soberano, por sobre todas las cosas. Solamente Él está aquí describiendo algo que ya vio, pero dejó que los hechos acontecieran, porque los hombres van a ser enjuiciados conforme a mi evangelio, dice el Señor. Hoy día se está construyendo una nueva carta magna en Chile, para que las personas sean juzgados según lo que dice esa carta magna. Pero nosotros tenemos una carta magna superior a esa, que es el evangelio. Y por el evangelio los hombres van a ser juzgados. Y todos nosotros. Así que lo que ha dicho Dios en la tierra no es menor. Es para prestarle atención. ¿Por qué? Porque lo está diciendo Dios, y Dios es veraz. Y no es hombre para arrepentirse, no es mentiroso. Entonces, por eso que el Señor dice aquí, está describiendo en esta profecía de Él, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, hermano, no tenemos que turbarnos, andarnos preocupando por lo que está pasando. Van a suceder estas cosas, y aunque hagamos 1000 ayunos para que no haya guerra, la van a ver igual. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ya lo dijo, ¿qué va a suceder? Hermano, vamos a hacer una marcha contra el aborto en la Alameda, vamos todos para allá y compartan. ¿Sirve de algo eso? Si el Señor ya dijo que iban a haber
gente de esas características y que la maldad se iba a multiplicar. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿O qué tiene que hacer la iglesia? ¿O enseñar a la iglesia? Que uno de los pecados capitales de la iglesia es no fornicar. Para que después la hermanita esté por ahí triste y vaya a hacerse un aborto por ahí. ¿Cierto? Triste. Por eso está la palabra. Para que nos dejemos guiar por ella. Amén. Porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario, hermano. Pero no, aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación. Hoy día vemos una nación contra otra, ¿cierto? Y se está cumpliendo. Y reino contra reino se ha cumplido, ¿cierto? Los reinos se han levantado otros, o imperio contra imperio, y han peleado, ¿cierto? Muchos imperios a través de la historia ya pelearon, están peleando y pelearán. Y habrá pestes. Fíjese que me llama la atención esta palabrita. ¿Le llama la atención a usted? Que nos dice peste. Dice pestes. O sea que después del COVID viene otra y otra y otra. Pestes. Y por ahí en Apocalipsis me llama la atención porque dice las 7 plagas postreras. ¿Sí? Como en Egipto. Entonces el Señor te está diciendo que vienen pestes. Y agrega. ¿Y qué más dice su Biblia? A veces tenemos la misma Biblia tan buena como esta. Y hambre, ¿cierto? ¿Y qué más agrega? Terremotos. En diferentes lugares. No solamente todos los terremotos, digo yo, están para Chile. Como que Chile lleva el récord Guinness de los terremotos, juntamente con Japón. Y ya tembló. Para lo que es nosotros, un temblorcito grado 7, hubo un país en Europa que está cerca de Ucrania, Eslovenia parece que fue grado 5 y quedó todo el país no solo. Entonces, hermanos, el Señor ya lo dijo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros frente a lo dicho por el Señor? Afirmar el corazón en Él. ¿Se acuerdan, hermano Alejandro, cuando compartimos estas palabras en su casa? Sí. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Entonces el Señor está anunciando cosas. Pero para que los daños colaterales de estas cosas no nos causen efectos negativos en nuestra psicología, en nuestro estrés, tenemos que edificar nuestra casa, hermanos, ¿dónde? En la roca. Van a venir las pestes, van a venir las hambres, van a venir los terremotos, pero nuestra casa no va a caer, hermano, porque vamos a estar seguros en el Señor. Tenemos que alentarnos en el Señor, porque a veces nos preocupamos tanto, hermano, que ya está pasando algo y uno sale, hermano, no. Y los que en un momento determinado tuvimos algún temor, bueno, que el Señor nos ayude a sacudirnos de eso, que no es la plena confianza en el Señor. El Señor ya lo dijo. Y estos asuntos han ido progresivamente. Por ejemplo, la palabra pestes. ¿Cuántas plagas ya no ha tenido la tierra? ¿Cierto? Los virus modernos, el anta, el ébola, esta fiebre aviar que hay ahora, nuevamente, ¿sabe cuántas gallinas ponedoras van a matar en Estados Unidos estos días? 40 millones. Porque no pueden controlar la enfermedad. Bueno, hay un virus que se está anunciando ahora para niños, hepatitis, ¿cierto? Es curiosa esa enfermedad, ¿eh? Vamos a dejar ahí los pensamientos nuestros, ¿no habrá causado algo? Lo dejamos ahí. Pero dice pestes. ¿Se acuerda usted en el siglo de la Edad Media, la peste negra, bubónica? Casi se murió Europa entero. Bueno, esa palabra se ha ido cumpliendo, porque esa palabra que el Señor está diciendo aquí fue para el tiempo de los apóstoles. Ellos también empezaron a vivir todas estas cosas, pero en este tiempo final que nos ha tocado vivir a nosotros, se van a ir como
más, cumpliendo con más seguida. Va a venir una detrás de otra, una detrás de otra. Significa que en el siglo XX, XXI hemos tenido ¿cuántas plagas? La de ébola, el antes ha sido letal. Y ahora se sumó el COVID, la influenza, ¿cierto? Y la fiebre aviar, estuvo el mal de las vacas locas y que afectó un montón grande, un gran grupo de personas. ¿Fue el cumplimiento del Señor? Pero aún no es el fin. Aún no es el fin. ¿Amén? Sigamos leyendo. Todo esto será principio de dolores. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Usted va a tener un dolor fuerte de estómago, algo terrible, pero todo empieza con un dolorcito pequeñito. Principio, algo suavecito. Esto que está diciendo el Señor aquí, no se preocupe si hay algo pequeño para lo que tiene que venir. Ya va a venir el dolor fuerte, que usted se va a retroceder, le va a venir un dolor muy fuerte en su organismo. Es principio de dolores. Son los primeros síntomas. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones y toda la gente por causa de mi nombre. Ese es el otro asunto importante que tenemos que ver. El hecho de que seamos cristianos, hermano, eso no nos hace famosos. Eso no nos hace que la sociedad nos hace, ¡ay, viene un cristiano, bienvenido, pasa a mi casa! No, este es cagón. Sí. ¿O usted lo reciben bien allá en el mundo cuando es cristiano? No. La reciben bien. Ya, hablamos, gracias, Señor, pero en un caso excepcional. A ver. En mi trabajo sí. Ya. Porque a lo mejor hay más cristianos ahí. Que no, es que yo les hablo. Ya, amén. Pero dice la Escritura que seremos aborrecidos, detestados por él. La gente nos quiere por causa, porque es el nombre de Jesús el que causa problemas, ¿no? No es el nombre genérico de Dios. ¿Se acuerdan una vez cuando compartimos esa palabra de Juan? ¿Cierto? Y toda la gente hoy habla de Dios, porque es más fácil hablar de Dios. Aún en la tele hay un programa que se llama Buscando a Dios. Y lo andan buscando allá donde comen sapo y culebra, porque ahí supuestamente está Dios. Y allá donde tiene unos tremendos oídos, ahí también está Dios. Y Dios no está ahí. Dios, hermanos, ha delegado todo en una persona, Jesús. Todo. Porque es la voluntad de nuestro Padre, ¿cierto? Dios, de reunir todas las cosas en Cristo. Y como nosotros hablamos de Cristo, de Jesús, al mundo no le gusta, no le agrada, no le interesa. Pero el mundo sí habla de Dios. ¿Cómo está usted, vecino? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo le fue a su hijo en el trabajo? Bien, gracias a Dios. ¿Y consiguió trabajo usted? Sí, gracias a Dios. Qué bueno, que le vaya bien, gracias a Dios. Y yo quería cambiarle el temita un poquito. Quiero hablar algo con usted, quiero hablar de Jesucristo. Ah, no tengo tiempo. Pero le fue bien, gracias a Dios. ¿Se da cuenta? Por eso que el Señor Jesús le dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Porque los que no creen en Jesús se turba el corazón. Le desagrada el nombre de Jesús. Y este asunto, hermano, va a ser tan grave en el tiempo del fin, que por eso que la iglesia va a ser perseguida por Jesús. Si a él lo persiguieron, si en el árbol verde hicieron todas estas cosas, ¿cuánto más en nosotros? Así que el Señor no nos mandó a ser famosos, ni que la sociedad nos reconozca. Llegan tiempos difíciles, pero si estamos edificados en la roca, van a venir esos ríos y esos vientos
pero esa casa no va a caer. Pero el que edifica su casa en arena, en las cosas humanas, su ruina va a ser muy grande, hermano. Porque cuando venga la dificultad, su fe va a ser probada. Hoy día las estadísticas que deja el COVID-19 después de estos 2 años, hermanos, son templos vacíos algunos, templos con muy poca gente. Muchas personas no volvieron a las reuniones porque esta pequeña tempestad, este pequeño viento llamado COVID-19, porque todavía no hemos visto algo más grande que esto y que va a venir, dejó en la casa a muchos creyentes. Hoy día es el tiempo de afirmar el corazón, hermano. El creyente tiene que caminar contra viento y marea, porque el Señor no nos llamó para ser famosos ni privilegiados, nos llamó para servirle a Él, aún a costa de nuestra vida. Somos contados como ovejas de matadero. Así dice la Escritura. Las ovejas cuando llegan al matadero dicen, oh, llegamos a un hotel que nos van a atender bien aquí. Mira los pasadizos que hay por allá, y ahí van a estar cortando el cuello. No, si nos llegan a un lugar precioso, llegan ahí para que ya la última vez en ese matadero ya no vivan más. Las ovejitas quizás cuando las llegan ahí piensan que van a ir a un lugar precioso, pero son cortadas como ovejas de matadero. 1, 2, 3, vamos a matar 20 días. El Señor nos ayude en esto, hermano. Miren, sigamos leyendo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vuelve a tocar el tema. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿cierto? No sé qué potencia tiene la maldad, ¿cierto? La maldad se ha multiplicado tan grandemente que es 10 elevado a no sé cuánto, esas son las potencias. Se multiplicó mucho. Y esa maldad, hermano, que hoy día estamos viendo, la maldad del hombre, produce un efecto adverso en una característica que tiene que sobrar o abundar en nosotros. Hace que el amor, como dice su Biblia, se enfríe. Porque el amor entre cristianos tiene que ser algo fervoroso, algo, como dice Apocalipsis, caliente, ¿cierto? No frío ni tibio. Pero esta maldad que ahora está entrando también dentro del pueblo cristiano produce estos efectos negativos y hace que el amor se enfríe. Tenemos que tener cuidado con eso. Pero aquí hay una palabra del Señor: más el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿cierto? En el original dice así: el que aguantare hasta el final, este será salvado. No tiene que ver con la salvación jurídica de nuestras almas. Está hablando de soportar todo lo que hemos visto anteriormente. Aguanta, soporta las hambres, las pestes, las persecuciones, la muerte por causa de Cristo. Y si estás vivo, cuando el Señor aparezca, serás sacado de aquí. Y serás salvo de que te lleven al matadero y seas contado como una de las ovejas de matadero. Eso está diciendo. No está diciendo aquí que por pasar todas estas cosas voy a ser salvo, porque nuestra salvación sería por obras. Va a ser la peste, va a ser el terremoto, va a ser la persecución. Ahora Señor me des para la salvación. Y esta es una traducción que no está exactamente en el original. Por eso que muchos errores de los hermanos se basan en esto. Hermano, ¿usted es salvo? No, hermano, algún día seré salvo. Pero ¿qué dice Efesios? Por gracia seremos salvos en el futuro. Dígame usted, ¿cómo dice? Por gracia, ¿qué dice? Sois, no que seremos. La salvación es el piso del creyente. Porque Dios no puede empezar las buenas obras en un impío.
Tiene que empezar las buenas obras y terminarlas hasta el día de Jesucristo desde el piso de la salvación de una persona que ha conocido al Señor. Un nuevo nacido, amén, hermano. El Señor no va a iniciar esas obras en una persona que no ha nacido de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Entonces el asunto no es que yo tengo que esperar un día X por allá en el tiempo futuro para alcanzar la salvación. Ciertamente somos salvos en un día inicial, ¿cierto? En el primero de los días de cada uno de nosotros que ha tenido en nuestro encuentro con el Señor. Esto es el principio de los meses para vosotros. Cada uno sabe la fecha en que el Señor lo llamó y le pone un nuevo calendario para caminar en el Señor. Yo fui salvo un día, amén, por fe me entregué al Señor, pero todo lo demás estoy siendo salvo y seré salvo en aquel día. Y seré salvo en aquel día porque ya fui salvo allá, cuando creí en ese día. Amén. Así que hay que aguantar y hasta el final será salvado. Así que cuando vengan estas cosas que ya están pasando, ¿qué dice la Escritura en otras palabras? Aguanta, soporta. Porque el Señor te puede salvar. ¿Y cómo te puede salvar de esto? Te lleva. Siempre así vamos a despedir a un hermano más al cementerio y te llevó y te libró de todo lo que viene. Para el mundo la pérdida es morirse. Pero ¿qué dijo Pablo? Es ganancia. Nos libra de las cosas que pasan. Y si nos morimos antes, amén, no evitamos la guerra nuclear y las hambre y el mercado negro y todas las cosas. Sí, bueno. O hay alguien que le tiene miedo a la muerte aquí porque sería preocupante. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Que Él nos libró del temor de la muerte porque Él venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es a Satanás, el diablo lo venció. Entonces lo venció ya, eso no es un problema para nosotros. Si nos morimos en Cristo, para el Señor morimos. Y si vivimos, para el Señor vivimos. ¿Se da cuenta? Así que si aguantamos, el Señor también puede venir antes en su venida personal con cada uno de nosotros y llevarnos. Y librarnos de pasar por todas esas cosas. Una hermana dijo, cuando murió el hermano Gino, dijo que mejor el Señor vio que el hermano algunas cosas no lo había soportado y tuvo misericordia de él y en su gracia se lo llevó a los 62 años, 63. Y muchos de nosotros quedamos tristes y lloramos a Joel, pero no sabemos muchas cosas. ¿Por qué, hermanos, que se van jóvenes y quizás el Señor nos libra de algo terrible que va a suceder? Porque el Señor nos puede sacar antes. Y eso también es salvación, librarnos. Así que tenemos que estar preparados todos los días y decir, bueno, si el Señor nos concede un día más mañana, lunes, amén, gracias al Señor. Y se acabó. Porque a veces, ¿sabes lo que nos pasa, hermano? Estamos hoy día domingo 24, ¿cierto? Pero a veces estamos viviendo en el año 2025, por allá. Y que esta fecha tengo que pagar tal cuota. Se me vence el crédito hipotecario. Pero en el 2023 tal día tenemos que hacer esto. Y tantas preocupaciones y ansiedades. Y yo era uno de esos. Yo una vez dije, cuando yo tenga 90 años voy a estar haciendo estas cosas. Mira la edad que andaba, hermano. Y ya tengo 61 y ando con los pies a la rastra. Y uno, hermano, se proyecta. Yo pensaba esas cosas en esos días que mi papá estaba enfermo. Y antes yo decía, a tal edad voy a hacer esto, estaba lleno de planes. Porque mi papá y yo éramos muy buenos para hacer planes y nos iba bien. Pintaba una piedra y la vendíamos. Ahora pinto una y no la vendo. No se vende. Y es verdad. Y cuando se enfermó él, recién me vine a dar cuenta que yo también me iba a morir.
y entró una preocupación en mí. Y si el Señor no retira a él de mi vida, como socio que éramos, y mi padre ya tendría como 88 años, algo por ahí, estaríamos todavía en los negocios de este mundo, y esta reunión de hoy día no existiría aquí. Porque yo estaría preocupado de otras cosas. Pero el Señor dice, cree tú, para que también tu casa reciba esa pasión. Es importante eso, hermano. No proyectarnos. Y cuando me di cuenta que yo también era tan mortal como ellos, y cuando lo puse dentro del ataúd pesaba como 40 kilos, me di cuenta que no somos nada, hermano. Y que tenemos que estar preparados para morirnos y entrar en paz con el Señor. Amén. Vamos a terminar con el verso 14. Mira, tenía tantos pasajes para leer en Apocalipsis, pero como este es como una miniserie, lo vamos a continuar la otra semana. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Si el Señor lo hizo, así es. Hermano, no hay rincón de la tierra donde no haya llegado el evangelio. De alguna manera u otra llegó el evangelio a todos los rincones. Eso hoy día es una realidad. Y con la realidad de tecnología que vivimos, en el lugar más extremo del planeta, el evangelio llega a través de internet o también de personas que llegan allí predicando. El evangelio ha sido predicado. Nosotros estamos en el fin. ¿Ah? Nosotros estamos en el fin. Nosotros estamos fin del mundo. De modo, como dice el libro de Romanos, y me estremece esas palabras, que no tendrán excusa. Hermano, no va a haber excusa. No se va a parar una persona frente a Dios a decirle, a tratar de engañar al Señor. No, es que yo, es que aquí, que allá, que esto otro, y va a cantinflear. Que muchos cantinflean, ¿cierto? Cantinfla hablaba muchas palabras, pero como que no decía nada. Y el Señor le va a decir, ¿sabe qué? No tiene excusa. No hay excusa. Porque mi eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. De modo que no tendrán excusa. Así que, hermanos, cada vez que nos pongamos a la palabra y tengamos esta oportunidad de escuchar de él, pongamos atención, guardémosla, atesorémosla y damos gracias al Señor que estamos dentro de este contexto y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y Dios lo hemos escuchado nosotros, estamos allí dentro de esas personas que el Señor ha permitido que escuchemos estas palabras para testimonio, ¿cierto? Hay un testimonio que dar aquí acerca de este evangelio, y este testimonio es Cristo, ¿cierto? Él es nuestro estandarte, ¿cierto? A todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No vamos a avanzar ya en el fin, pero no se pierda la próxima reunión. Amén. Amén. Así que si el Señor le da gracia a otro hermano que habla, seguiremos hablando de estas cosas. Pero que van a venir dificultades, van a venir. Pero tenemos que edificar nuestra vida en Cristo. Nunca se nos olvide eso, en Cristo. Si Él soportó y aguantó todo lo que vivió en esta tierra, amén. Y encontré ahí un solo pasaje, ahí en Juan, en el capítulo 16. ¿Estamos bien ahora? El último versículo de Juan 16, que es el 33. Curiosamente ese versículo es número en la edad del Señor. ¿Sí? No, Evangelio de Juan. Capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado. Bueno, ¿qué cosas? ¿Se acuerdan cuando empezamos la predica ya? Bueno, todo esto de la carne, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo que el Señor dijo, hay que tener la atención, prestarle atención.
Y también lo que está hablando en el contexto inmediato de ese capítulo. Y todo lo que ha dicho el Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí, no en Buda, no en Mahoma, y no en el Papa, ni en el Pastor X, en Él, en el Señor. ¿Qué tenemos que tener? Paz. Y porque esa paz nos habla de estar tranquilos, confiados en Él. De eso nos habla la paz. No solamente para estar tranquilos, sino que confiados en Él. Y agrega, lo está hablando de paz, pero mira lo que nos va a decir ahora, como que asusta. En el mundo tendréis aflicción. ¿Y no íbamos a vivir en un resort aquí en la tierra? Bendecido y sobra, bendice bendice Dios, y un yate y una casa. Pero dice que habla de aflicción. O sea, cosas que no son muy agradables, como las persecuciones, las enfermedades, las pestes, las hambres, las guerras, y ser perseguidos por causa de Jesús. También es una aflicción. Pero, este pero es glorioso, ¿no? Pero, confiar. Yo he vencido al mundo. Lo venció. Y como Él venció al mundo, claro, el Señor murió y fue a la tumba. Pero Dios el Padre le levantó de entre los muertos. Bueno, confiemos en Él, nos vamos a ir a la tumba. Y vamos como al Señor. Y quizás nos van a cortar la cabeza. Pero como Él ya anteriormente venció al mundo y fue levantado de entre los muertos, a nosotros nos va a pasar lo mismo. ¿Te das cuenta? Así que el temor a la muerte no tiene que estar en un cristiano. Y por eso que a veces echamos hasta chistes de muertos. Cuando vamos a morir, nos morimos. Pues. ¿Cuál es el asunto? El Señor permitió que viviéramos hasta ese día. Amén. El hermano Gino, usted que estaba preocupado porque se iba a morir, se acostó en la cama y se puso a leer un libro. Y ahí se fue. Tranquilo, está durmiendo ahora. Esperando la resurrección de los muertos, así como todos los hermanos en Cristo. Están durmiendo, están descansando. Y el Señor va a venir con voz de mando, con voz de arcángel y con una trompeta de Dios. Va a ser un estruendo tan grande. Y todos esos hermanos que se fueron a dormir en Cristo van a levantarse primero. Por eso que nosotros no aceptamos mucho la doctrina del rapto, porque como que el Señor tiene con unas personas y se van, y se olvida de los muertos. Y pasó con los hermanos que se murieron en Cristo, ¿no? Que la iglesia ya se fue. No, porque dice que no precederemos, nosotros que estamos vivos no seremos primero que ellos. Hay un orden establecido por Dios. Los muertos en Cristo, ellos primero, Señor. ¿Recuerda cuando el pueblo de Israel tuvo que salir de Egipto? ¿Qué profetizó José? ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan ustedes? Y ustedes no se van a olvidar de mis huesos. ¿Y qué hicieron ellos antes de salir de Egipto? ¿O nosotros antes de ir al cielo con el Señor? Fueron a buscar los huesos de José, los muertos en Cristo primero. Y fueron a buscar los huesos de José. Y se los llevaron con ellos. Eso nos habla también acerca de la doctrina de los muertos en Cristo. Hay una relación allí. Y se llevaron los huesos de José porque José no podía quedarse en Egipto porque era un hombre de Dios también y que necesitaba salir de allí. Y todo hombre de Dios que muere en Cristo no puede quedarse aquí en Egipto. Tiene que irse con el Señor primeramente y también nosotros los que quedamos vivos seremos arrebatados justamente con ellos. En las nubes para recibir al esposo. Y así vivir eternamente con Él. Y nunca más separarnos del Señor. Así que hermanos, si vemos al Señor en esta vida con nuestros ojos de gloria y majestad, amén.
Pero también hay algo glorioso si estamos en la tumba, porque el Señor va a venir primero por los que estamos muertos. ¿Sí? Si hemos muerto para ese entonces. Así que, amén. Vamos a ver todo eso en ese momento glorioso. Cuando el cadáver del hermano en Cristo sea despertado personalmente por él. Amén, hermano. Así que no le tenga miedo a la muerte. El Señor sabe el día de nuestra muerte. No la adelantemos nosotros. El Señor sabe hasta cuándo va a vivir cada uno de nosotros. Amén, mis hermanos. Paz y gracia del Señor. Que el Señor nos guarde, nos guíe y podamos estar nuevamente cuidando su palabra.